Elena Poniatowska es la última sobreviviente de una generación que marcó al periodismo y la literatura del México contemporáneo. Tuve la suerte de que me recibieran Alfonso Reyes, Octavio Paz, que en esa época no era tan famoso, pero por ejemplo María Félix, Diego Rivera, Tongolele, Palillo, todos los artistas populares, pero también todos los importantes intelectuales. Entonces me lancé a hacer muchas entrevistas y luego ya después ya hice artículos de opinión. Heredera de un pasado aristocrático, porfiriano por la vía materna y de la realeza europea por la vía paterna, desde pequeña se distinguió por una sensibilidad y curiosidad que en su vida profesional la llevó a contar las historias de los grupos sociales más desfavorecidos, esos que no eran escuchados. La función del periodismo es rescatar la voz de gente que se cree que no tiene voz. A mí me interesa muchísimo la gente de la calle. Hay gente que tiene muchísimo, bueno, hay personalidades como en esa época María Félix, Jorge Negrete, María Victoria, que tenían mucho acceso a los periódicos, mucha cobertura periodística, pero había mucha gente de la que nunca se hablaba. Se decía que la gente pobre se veía mal en los periódicos, su fotografía o lo que ellos dijeran. Parte de esa generación, quizá insuperable, de incitadores del pensamiento revolucionario, de aquellos que desde ese entonces intentaban mover al elefante reumático, activistas, inconformes de las injusticias, maestros que nos enseñaron a levantar la voz para defender nuestros derechos y exigir a las autoridades el cumplimiento de su deber. Razón por la cual es reconocida como la princesa rebelde y llamada por otros como traidora de su clase. Siempre tuve, porque era lo desconocido, lo que se parecía a mí, ya me lo tenía yo macheteado, o lo que pertenecía a mi clase social, ya sabía yo cómo iban a reaccionar, pero a mí sí me interesaba muchísimo la gente que yo veía en la calle. Elena está entre esos genios en sus respectivas áreas, como fueron Octavio Paz, Carlos Monsiváis, Carlos Fuentes, Leonora Carrington, José Emilio Pacheco, Gabriel García Márquez, entre muchos otros. Fui mucho a la cárcel, al Palacio Negro de Lecumberri, porque me escribió un preso homosexual pidiéndome que yo fuera a visitarlo. Y claro que fui. Y ahí vi a muchos otros presos, sobre todo a los ferrocarrileros en 1959, a Demetrio Vallejo y a otras gentes que tuve una relación de amistad que duró hasta la hora de su muerte. La única que no se ha muerto soy yo. En cuanto a su literatura, ha escrito más de 50 libros, pero la más destacada de sus obras es la publicada en 1971, La Noche de Tlatelolco, Testimonios de Historia Oral, obra que fue un parteaguas al concentrar una serie de relatos con las voces de quienes presenciaron lo ocurrido la tarde del 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas. Libro que más de medio siglo después marca el récord de tener 2 ediciones y 33 reimpresiones. Por otra parte, Elena sigue con ese ojo agudo que logra ver lo que otros no. Es por ello que también dedica sus letras, sus bellas letritas, como dice ella, a otro sector al que tampoco se le presta la atención debida: los niños. Pocas veces mencionado a la hora de reseñar su obra. Sí, me gusta mucho. Fíjese que usted es el único que lo ha mencionado, pero yo he escrito, me gusta mucho escribir para niños. Primero tuve 10 nietos. Y después porque conocí a educadores como Freinet en Francia, en el sur de Francia, y también conocí aquí a Patricio Redondo, gracias a Alberto Beltrán, un gran español que vino aquí e hizo una escuela debajo de un árbol en San Andrés Tuxtla, y a todos los niños que llegaban así como usted con sus hojas y
los ponía a leer y a escribir y hicieron sus propios libros de texto a partir de sus intereses. Por ejemplo, un niño escribió: mi mamá se enfermó, se la llevaron en una ambulancia, se estuvo como 1000 días. En esos 1000 días está toda la tristeza de un niño que añora, extraña a su mamá, ¿no? A sus más de 40 premios y reconocimientos se suma la Medalla Belisario Domínguez, el más alto distintivo que otorga el Senado de la República. Estoy llena de agradecimiento, llena de gusto, llena de lo que significa. Es el máximo honor que le puede dar México a una persona, a una mujer como yo. Pretexto perfecto para decirle una vez más a nuestra querida Elena Poniatowska, gracias. Con información de Illich Paz y Sharon Smog, Canal 14. Y así lo tomo como un inmenso regalo que me hace México.